Bienvenidos a un nuevo episodio de HR Express. Yo soy Guido Kuznicki, fundador de Lara AI, y hoy vamos a estar hablando con una de las compañías de crecimiento más grande en la región, que es Pedido Ya. Todos conocemos Pedido Ya porque hicimos pedidos por la app, pero ¿qué es la cultura de Pedido Ya, no? ¿Cómo se puede escalar una cultura a más de 6.000 personas en 15 países? Y bueno, por eso hoy lo vamos a tener con nosotros a Sebastián Celis, que es el director de talento y cultura de Pedido Ya, y nos va a contar qué hay detrás de esa gran maquinaria de una gran cantidad de personas, una gran cantidad de países, y cómo se puede escalar una cultura en términos regionales. Bienvenido, Sebas. Bienvenidos a HR Express, un espacio creado para quienes creen en el poder de la tecnología y las personas. Aquí escucharás a líderes y profesionales de recursos humanos que están transformando el mundo del trabajo, aprendizajes, experiencias, decisiones que transforman equipos y más, de manera express. HR Express es un podcast de Mandú. En Mandú creemos en empresas que crecen desde su gente y creamos tecnología que impulsa a ese camino. Bueno, Seba, muchas gracias por ser parte del podcast. Bueno, muchas gracias a ustedes. Soy un seguidor del podcast, así que estaba esperando el turno que nos toque con Pella para participar, así que más que agradecidos de nuestro lado por habernos invitado. Olvídate, bueno, acá estamos, vamos a darle, vamos a aprovechar al máximo. Algo con lo que me gustaría arrancar, Seba, y acá tengo mi ayuda a memoria, porque me anoté muchas cosas, es... Vos me habías comentado antes que en Pella uno de sus ventajas competitivas, ¿no?, es la cultura, y que no solamente trabajan excelentes profesionales, sino que excelentes personas. Ahora, le quiero sacar el humo a eso, ¿no? Porque viste que siempre escuchamos, y en los posts de LinkedIn, nosotros y nuestra cultura. Ahora, me encantaría escuchar desde tu boca por qué en Pedido Ya ves que es eso, y genuinamente cuál es ese diferencial fuera de lo que todos dicen, la cultura, ¿no? Me encanta empezar hablando de esto de sacar el humo, porque creo que es algo que también abunda mucho en general. Y en Pella puedo decir algo, que es que la cultura es el principal asset que tenemos en la organización. Y es algo que lo sabemos y lo queremos mantener. Y no es un eslogan, no es algo que digamos que lo tenemos como algo que lo repetimos porque sí, sino que es algo que es de verdad. Cuando yo vine a Pella, me acuerdo que me dijeron: acá trabajan excelentes profesionales que son excelentes personas. Como que al principio yo decía, bueno, voy a ver cómo esto después se da en el día a día, porque no es algo tan común de escucharlo. Y después de varios años de estar en Pella y de trabajar en el equipo de People, y después de pasar a liderar también la agenda de cultura, pude confirmar de que era algo que era cierto. O sea, la cultura de Pella es algo muy particular. Si bien yo creo que cada organización tiene su cultura y no es que existen dos culturas iguales, pero la verdad puedo decir que la cultura de Pedido Ya es el principal diferencial que tenemos. Y nos pasa que nos lo dicen las personas cuando están en Pella, nos lo dicen las personas después que algún día deciden irse de Pella y después te dicen, me acuerdo de Pella, de la cultura, de cosas. Evidentemente es algo que lo hacemos y lo hacemos muy bien, y que la gente lo destaca como un valor al momento de elegir estar acá. Ok, y cómo... si me tuvieses que quizás ayudarme a describir eso, ¿no? O sea, si yo te digo la cultura de Pedido Ya, ¿no? ¿Qué me destacarías? ¿Qué verías como decir, en esto la rompemos? Sin humildad, ¿eh? O sea... No, sin humildad. Bueno, y justamente humildad es una de las palabras. Mira. Es interesante. Yo te dije sin humildad, humildad es uno de nuestros valores. Humildad, es que genuinamente, a ver, yo puedo decirte que sí, tenemos excelentes profesionales, porque la verdad que hay personas acá en todos los equipos, en tecnología, en producto, en marketing, en finanzas, en las operaciones, que son increíbles. Y la expertise es algo que se valora un montón. Pero eso por sí solo no va a ser el diferencial para estar en Pella o para que te vaya bien. Okay. Nosotros priorizamos mucho la humildad, priorizamos mucho el optimismo, el trabajo en equipo. O sea, no somos creyentes en la idea de una persona que la rompe por sí sola y trabaja en silos y que la va a sacar de la cancha sola. O sea, todo lo hacemos en equipo. Y no pensamos en tener ni una agenda personal ni nada. Todo lo hacemos trabajando en equipo, siendo optimistas y humildes. O sea, sabemos que hacemos un montón de cosas bien, pero hay un montón de cosas para aprender. Y sabemos que las vamos a hacer bien. O sea, el ser optimista es algo que en Pella está como tallado en piedra, te diría. O sea, estamos en una industria, como es la del quick commerce, que es súper dinámica.
Y cambia todo el tiempo y todo el tiempo aparecen nuevas innovaciones, nuevas tecnologías, nuevos competidores. Que la verdad que si vos no tenés una mirada optimista y no es que te quedás enroscado con el problema en sí, sino, ok, bueno, hay algo que solucionar, pero lo vamos a solucionar y lo vamos a hacer bien y lo vamos a romper. Eso es algo que es un atributo que está súper marcado en Pella y la gente que está lo vive. Ok. ¿Cómo me dijiste, no? Como siempre hay competidores nuevos, siempre estamos corriendo, ¿no? Es una empresa, corregime si estoy diciendo mal, pero es una empresa de tecnología. Exacto, o sea, Pedido Ya es una compañía de tecnología. Ok. Porque el core es la tecnología, es una compañía que después termina haciendo delivery, que hace quick commerce, que también tenemos una red de Pella Markets, que son como son tiendas que abastecen a los usuarios de Pedido Ya. También ahora estamos desarrollando mucho el vertical de fintech. Pero el core es la tecnología. Todo ese ecosistema que yo te conté, o sea, el core es la tecnología. En Pedido Ya hay un equipo de tecnología enorme, de más de 700 personas en tecnología, producto, ingeniería, UX, que inclusive también trabajan de forma alineada con Delivery Hero prestando servicios y desarrollando soluciones para todo el grupo de Delivery Hero. O sea, es un equipo de tecnología enorme. Y el core es la tecnología. Después en la calle se nos ve por el delivery, por el quick commerce, claro. Pero sin la tecnología no podríamos hacer nada. Y sabiendo que las compañías de tecnología, y yo siendo parte de una compañía de tecnología también, siempre estás corriendo, ¿no? Siempre hay que hacer algo a lo que estás tarde, a lo que salió una nueva innovación tecnológica y no te podés quedar afuera. ¿Cómo mantenés una cultura donde siempre es, dale, todo para ayer? Y sobre todo donde son muchos, ¿no? O sea, ¿cómo escalás eso? ¿O cómo lo hacen ustedes, Nosotros, la verdad que primero de todo tenemos la cultura muy al frente. Como hace un ratito te dije, eso es algo que lo tenemos siempre muy al frente. Y después hay ciertos procesos que nosotros corremos donde tenemos, por ejemplo, un proceso de employee listening que es súper sólido. Donde nosotros estamos escuchando todo el tiempo la experiencia de las personas. Okay. Y no es nada más como un nice to have de decir, bueno, lo hice y ya está. Sino que después en función de eso también trabajamos en un montón de planes de acciones. Con los equipos, en función de lo que vamos escuchando. Tenemos una instancia que es semestral, donde tenemos ENPS, indagamos sobre los valores, sobre cómo las personas se sienten, y eso lo hacemos en los 15 mercados y para todas las funciones. Entonces, eso es la forma en la cual nosotros vamos viendo cómo las personas se están sintiendo respecto a la cultura de Pedido Ya. Para eso me gusta. Mencionaste que tienen el ENPS, que es el NPS del empleado, del colaborador. Me mencionaste que tienen como la escucha continua o me dijiste eso, ¿no? Sí. ¿Cuáles son? Y me gusta porque a veces es llevarlo un poquito más a números, a métricas o a mediciones. ¿Cuáles son las cosas que ustedes usan para hacer ese seguimiento? Y no me gusta llamar a veces el seguimiento solo del engagement. ¿Cómo hacen su seguimiento de que su cultura está sana a través de todos los países? Y después, si querés, nos metemos un poquito más en las culturas distintas de cada país, ¿no? Pero hoy en día me gustaría profundizar en eso que me dijiste. ¿Cómo hacen hoy en día para... ¿Qué miden? Por un lado, lo que hacemos es, medimos ENPS, pero sí, medimos ENPS como un overall de una pregunta determinada, pero después tenemos profundidad en un montón de sentencias, que por ejemplo profundizan en cada uno de los valores que forman parte de nuestra plataforma cultural. También lo que hacemos es indagamos sobre, por ejemplo, hoy en día cómo las personas están trabajando con inteligencia artificial. Indagamos en qué expectativa de permanencia tienen en Pedido Ya. Hay un montón de cosas que vos podés hacer y las cuales después te genera información para trabajar en planes de acción determinados. Nosotros hicimos una evolución cultural muy, muy fuerte el año pasado, que la verdad que pasamos a tener nuevos valores que no es que eran nuevos, ya estaban en el día a día de Pella. Lo que hicimos fue ponerlos en palabras. Y hoy en día, cuando yo veo que las personas hacen un posteo, que puede ser tanto en Slack interno como puede ser algo en LinkedIn, y vos ya ves que hablan en el idioma de esos valores. Y en el día a día de la oficina, en el día a día de las reuniones, de los rituales, esos valores forman parte de la mesa, es donde vos te das cuenta que esa cultura está viva. Y ojo, no es que te pasa solamente en Buenos Aires o en Montevideo. Yendo un poquito para ese lado, ¿no? ¿Hubo alguna decisión en tu paso por Pella donde decís, y no hace falta que me des ningún nombre, nada, pero digo a nivel general, alguna decisión difícil que decís en pos de preservar la cultura, ¿no? ¿Qué sacrifico? Quizás alguien que performa bien y no va con la cultura. ¿Qué decisiones quizás, más, no sé si llamarlo controversiales, pero no las más esperadas han tomado en pos de preservar la cultura? Es una pregunta muy buena.
Yo creo que lo que vos decís, y ahora no pensando en casos particulares, pero eso es algo que pasa mucho en las organizaciones, donde vos decís, podés tener personas que tienen, la verdad, una expertise y un delivery muy sólido, pero el fit cultural para nosotros es muy importante. O sea, nosotros, viste cuando vos vas al clásico modelo de pensar en un 9-box, Sí. donde vos decís, bueno, una persona que culturalmente no está alineada, pero que la verdad que después individualmente la rompe, quizás hay organizaciones que pueden transar un poco con esa idea. Pero en el caso de Pella es algo no es algo que nosotros lo tengamos contemplado, porque alguien que no vive nuestra cultura, con lo importante que es nuestra cultura para nosotros, es imposible que sea un outlier en su performance individual. Ok. Y, perdón que me vaya el tema, pero ¿cómo se transmite eso? Porque yo a veces pienso, cuando somos una compañía de 100, de 50 personas, de algunos cientos, digamos, bueno, es más fácil controlar cierto liderazgo de, bueno, promovamos esta cultura. Cuando son miles, ¿no? ¿Quién es el encargado? Porque viste que a veces se relaciona, bueno, recursos humanos o people son los que son los encargados de la cultura y los líderes el encargado del resultado de negocio, ¿no? ¿Cómo es su escalamiento en una compañía de más de 15 países con miles de colaboradores para escalar esa cultura? Si hay algo que creo yo que es un error, es pensar que quien es responsable de la cultura es el equipo de people. No me acuerdo. O sea, la cultura es algo que trasciende a la organización como un todo, desde el C-level hasta todos los niveles de la organización. Entonces, el equipo de people puede tener centros de expertise, que trabaja en cultura, en people experience, en un montón de cosas, que robustecen esa mirada de cultura y definen rituales, etc. Pero la cultura, para que esté viva y sea sólida, depende de toda la organización y sobre todo del liderazgo. La cultura no es frases nice to have en una oficina, ploteos, etc. Para mí la cultura la cultura se traduce a partir de decisiones. Ok. O sea, no es algo que está escrito. O sea, lo que está escrito puede ser lo que vos enunciás, pero la gente va a percibir lo que vos hacés o lo que vos decidís. ¿A quién contrato? ¿A quién no contrato? ¿A quién promociono? ¿A quién reconozco por algo? ¿O a quién decido que un día no siga, por ejemplo? Esas decisiones para mí son las decisiones que demuestran el ADN y la cultura de la organización. Te entiendo. Yo trabajé mucho con México, trabajé mucho con Chile, trabajé mucho con Colombia, trabajé mucho con mercados latinoamericanos, que por más que yo diga nuestra cultura es así, cada país tiene su forma de ser, su cultura del país que está impregnado. Entonces, ¿cómo varía eso? O sea, la pregunta sería, ¿varía la cultura pedido ya país a país? En parte. Ok. En parte, y te voy a decir por qué. Pedido ya está presente en 15 países, en América del Sur, en Centroamérica. Y ya que hablamos de Centroamérica, voy a hablar de una palabra que es lo que llamamos nosotros tropicalización. Bien. Y eso es, nosotros tenemos, obviamente, un core de nuestra cultura, que eso es nuestra cultura y es innegociable, digamos. Es la esencia de la cultura, pero después hay un montón de formas en las cuales esa cultura se traduce localmente, que hay que tener flexibilidad. Porque no es que vos vas a hacer una bajada mandatoria y en todos lados vas a hacer un copy-paste 100% de esa cultura. O sea, cada país tiene sus propias formas y yo puedo hablar sobre lo que significa hacerlo ya, o lo que significa entender el porqué, o subir la vara, y eso como que sea algo que trasciende cada país. Pero después también cada país tiene su forma de interpretarlo y su forma de bajarlo. Entonces nosotros no es que somos cerrados a eso, hay que tener cierta flexibilidad, y nosotros lo llamamos la tropicalización en cuanto a lo que es la cultura y el negocio. Hay algo que no se negocia que trasciende a todos, pero después por encima de eso cada país tiene su propia mirada también. Ok, ¿y cómo haces para que no se diluya? Porque a fin de cuentas yo tendería a pensar que algunos valores se diluyen con la cultura local, ¿no? ¿Tienen embajadores? ¿Tienen alguien que se ocupe del rol cultural regional? ¿Cómo funciona estructuralmente eso, no? Nosotros primero de todo dentro del equipo de People tenemos un centro de expertise, de cultura y experiencia, que obviamente es equipo owner de todo lo que tiene que ver con cultura y cómo comunicamos y cómo trascendemos esa cultura. Después en los países
Tenemos ¿Este que me decís es regional? Es regional, ¿no? Bien. Ese es un equipo regional que atiende a los 15 mercados. Bien. Y después en cada país nosotros tenemos equipos de People Partners, que son el equipo de People que trabaja junto al negocio. Okay. Y después también trabaja haciendo mucha sinergia con el equipo regional. Y después va muy de la mano también del equipo de liderazgo local. O sea, cada país tiene un Managing Director y un equipo de reportes directos. Y también esas personas son embajadores de nuestra cultura. Claro. O sea, son las personas que están moldeando esa cultura de forma local. Entonces, esos roles son claves al momento de trascender cultura. Súper claro. ¿Cómo es como una compañía de una empresa europea originalmente que es Delivery Hero, ¿no? Y muchas veces, por lo menos en mi experiencia con Lara, cuando hablo con clientes nuestros, de pronto no, bueno, esto lo hacen desde el headquarter en el país de Europa o América del Norte que sea, donde la compañía a veces no es de origen latinoamericano o local, ¿no? ¿Hasta qué punto ustedes tienen dentro de Pella esa decisión? Y cómo, mi pregunta es, yo veo a Alemania súper lejos, ¿no? Uh-huh. ¿Culturalmente también sentís que hay esa conexión con Delivery Hero o es una cosa de pedido ya? Es una dinámica súper particular. Okay. Y yo que trabajé en organizaciones multinacionales más tradicionales en el pasado, te puedo decir que a mí también al principio me llamó la atención. Porque decía, bueno, qué particular. O sea, porque Delivery Hero es una organización que está presente en 70 países y que tiene varias marcas como pedido ya en otras regiones, como en Europa, en Asia, en Medio Oriente. Y la verdad que estoy aprendiendo un montón de este proceso. Porque de alguna manera hay muchas cosas en las cuales vamos alineados. Por ejemplo, no sé, ciertos procesos que son core a todo el grupo. Bueno, ahí vamos puliéndolo, pero es algo que atraviesa los 70 países por igual. Mira qué interesante. Pero después hay muchísima autonomía. La verdad que nosotros tenemos mucha autonomía en la forma en la cual decimos, bueno, vamos a encarar un programa de liderazgo de esta manera, o vamos a trabajar en estos skills, o quiero hacer una estrategia de early talent determinada. La verdad que en ese sentido tenemos muchísima autonomía. Es más, inclusive muchas veces pensamos cosas que después las podemos escalar y las podemos exportar al grupo de Delivery Hero u a otras entidades. Porque no es solamente la conexión con Alemania, sino con países como puede ser Emiratos Árabes, o por ejemplo como puede llegar a ser... bueno, hay un montón de países en los cuales Delivery Hero está presente y yo tengo contacto continuo con mis pares, digamos. Eso está buenísimo. O sea, como tenés como una mesa redonda donde podés charlar de temas con otras personas en tu rol, en otras compañías. Estamos compartiendo todo el tiempo experiencias, desafíos, a qué es lo que estamos viendo, porque los procesos de performance o los procesos de engagement, por ejemplo, nos trascienden a todos por igual. Entonces vamos aprendiendo de una forma colectiva con personas que están en Europa, con personas que están en Medio Oriente, en Asia. Creo que ahí hay un valor agregado enorme y sobre todo en esa autonomía que te conté. ¿Qué tan involucrada está la tecnología? Porque es cierto que usted es una compañía de tecnología con un componente logístico importante. ¿Qué tan embebida está la tecnología dentro de lo que es la cultura de Pella? ¿Es parte de un core suyo? ¿Y ustedes lo ven como algo importante o lo ven como por fuera de lo que sería la cultura de Pedido Ya? Hay muchos atributos de la cultura que para mí están full conectados con el mindset de la tecnología, digamos. Cuando hablamos de lo hacemos ya, por ejemplo, que es una valor y algo que nos distingue, que es hacer las cosas rápido, yo siento que eso es algo que es un atributo muy marcado en las compañías de tecnología. Entonces, esa conexión la tenemos. Y también nos pasa que en cualquier micro decisión nos forzamos a pensar. O sea, vamos a hacer algún cambio, por ejemplo, en el proceso de onboarding. Bueno, siempre el desafío es, pensemos como una empresa de tecnología, ¿cómo lo vamos a encarar? Y eso te involucra a pensar en la experiencia de los usuarios, en cómo simplificar, en cómo automatizar, en cómo escalar. Creo que son un montón de atributos que te da la tecnología y al momento de sentarte a diseñar como una hoja en blanco, que vos lo tengas como premisas, para mí te conectan mucho con ese core de tecnología. Increíble. Ustedes desde Pella impulsan el liderazgo femenino, ¿no? Y me gustaría entender desde tu punto de vista cómo lo hacen, pero para que no sea una cuestión de checklist, ¿no? Como tú cumplimos con lo que dice el libreto de tenemos liderazgo femenino, pero por como me lo contaste me generó una sensación de ok, le prestan atención en serio a esto. ¿Qué impacto de negocio le ven y cómo lo tratan este tema? No es un checklist. Cuando hablábamos el otro día, yo te lo conté que
no es un checklist para nosotros, es un compromiso que de verdad, inclusive forma parte de la cultura y forma parte del propósito que tenemos en Pella. Vos podés tener cuotas y podés fijarte targets y cumplirlos o no cumplirlos, pero eso al fin y al cabo te va a dar como un check de si lo hiciste o no lo hiciste. Después está el impacto que sea genuino en eso. Porque si no, si es solamente por cumplir con una cuota o con un número que yo me comprometí, es algo muy cortoplacista. Entonces, nosotros no es que nos forzamos a decir, bueno, para fin de año, si bien nosotros vamos viendo esas evoluciones, nuestros compromisos son más de largo plazo. Y en cómo vamos a llegar a hacer eso. Entonces, podemos tener definiciones, pero el objetivo es cómo preparamos, cómo acompañamos y cómo desarrollamos a esas mujeres que tienen alto potencial. O sea, no es solamente decirte, bueno, voy a promocionar a tantas personas a este nivel porque sí, sino que es, bueno, identificar que realmente son perfiles que tienen potencial y cómo yo las acompaño. En estos últimos años desarrollamos una serie de programas orientados a esto, que tienen coaching, mentoreo, formaciones y un montón de cosas, que se formó una comunidad súper linda dentro de Pella. Bien. Y la verdad que lo que hacemos es acelerar ese readiness para que cuando esa oportunidad esté, sean las personas. Okay. Entonces, a lo que yo me refiero con esto no es solamente decir, bueno, voy a tener en tal fecha un X porcentaje. Si bien tenemos esas cosas para entender cómo siguen, hay un propósito muy profundo por detrás de eso. Te entiendo. Y lo queremos consistentemente, no es que depende de los momentos también. Ok, está buenísimo eso, saberlo, porque es como que en muchos momentos era como, viste, parecía que había que decir una cosa y la pregunta es, ¿genuinamente es algo que creen como compañía? ¿Es parte de su creencia real o es una cuestión de quiero cumplir con algo que se dice porque creo que está bien, ¿no? Es como romper con ese mito porque cuando hablas con algunas compañías genuinamente te das cuenta que lo ven como con un impacto de negocios positivo, incluso eso. Así que está buenísimo eso. Seba, para cerrar, ¿no? Me gustaría hacerte dos preguntas relacionadas con un tema similar que es aprendizaje, ¿no? Y arranco, si querés, con el Seba de ahora, el más maduro, que pasó por mucha experiencia en compañías grandes, y es, si tuvieses que elegir y tomar una o más grandes aprendizajes que hayas tenido dentro de Pedido Ya a la hora de armar un equipo de people, pero de una compañía, ya sea de alta escala, de crecimiento rápido o de presencia en muchos países, ¿cuáles serían esas cosas fundamentales que vos decís, esto que tenemos en Pedido Ya vale la pena replicarlo? Es una pregunta muy buena. Y yo creo que va de la mano de people como un facilitador del negocio. Es decir, un equipo de people que entienda el negocio. Y acá cuando hablo de entender el negocio yo hace un ratito te hablé que Pella es un ecosistema muy grande, que vos tenés desde equipos de tecnología, operaciones, logística, marketing. Entonces, un equipo de people que entienda realmente por dónde pasa el negocio y que esté permanentemente acompañando el negocio en dos sentidos. Primero de todo, proponiendo soluciones desde una mirada que no sea people-centric, de decir, voy a pensar en un diseño o un proceso de algo porque sería bueno tenerlo por algo de people, sino soluciones de impacto que realmente sean para el negocio y que faciliten la gestión de líderes y del negocio. Eso por un lado. Y después por otro lado cuando hablamos hace un rato de guardianes de cultura, yo creo que el equipo de people tiene un poco ese rol de, no son los responsables de la cultura, pero sí. Yo veo Pella, que ya es una compañía que tiene casi 17 años. Y bueno, desde ese inicio hasta hoy, hay un montón de cosas que quedaron y que van trascendiendo a lo largo del tiempo. Hay cosas que cambian. Cambia la escala, cambian estructuras, cambian desafíos y todo. Pero hay un core que se mantiene desde el principio y que hoy en día forma parte de ese core del ADN de la cultura en Pedido Ya. Que va de esto de la humildad, el optimismo, hacer las cosas rápidas, pensar desde la mirada de usuarios. Bueno, eso para mí, eso es algo re importante y creo que el equipo de people no debería perder el norte en eso también. Súper claro, está buenísimo. Y la otra Seba, también relacionada con el aprendizaje, pero quizás con el Seba de hace 10 años, 15 años, o sea, el Seba que estaba arrancando, ¿no? ¿Qué le recomendarías hoy
para esos roles que quizás que son un poco más analíticos o que están en una tarea más analítica, ¿cuáles son esos skills que decís esto lo tenés que desarrollar o qué recomendarías que desarrollen, ¿no? Que lo tengan en cuenta? Me cuesta pensar en skills en un periodo de tiempo tan largo porque yo siento que las cosas cambian tan rápido que yo a decirle al Seba de hace 15 años pensar en inteligencia artificial impensado. Es totalmente impensado. Pero sí hay algo que yo lo puedo ver en mi trayectoria y en hitos muy marcados que tuve en mi carrera, que es decirte, Sebas, animate. O sea, hay que animarse. Hay que ser protagonistas de la carrera de uno mismo y decir, bueno, cuando te aparece una oportunidad de pasar quizás a un rol que vos no estabas acostumbrado, de salir de tu zona de confort, es decir, bueno, voy a aprender un montón de cosas nuevas. Tengo esta posibilidad. Animarme. O sea, para mí sería impensado pensar en mi yo actual sin todas esas experiencias que yo tuve en el pasado, que muchas veces fueron un quiebre de decir, bueno, me voy a animar no solo a cambiar de organización, sino a veces de decir, bueno, paso de un rol que es más generalista a un rol más especialista, me voy a ir a un COE, a un centro de expertise con temas que yo quizás nunca había tratado y decir, bueno, voy a romper una hoja en blanco. Entonces, creo que en eso de animarse está la clave, es animarse y ser protagonista. ¿Cuáles fueron tus, en tu carrera, donde dijiste, acá me animé? O sea, tu momento donde vos sentiste que cumpliste con lo que me acabas de decir. Y yo creo que hay un quiebre muy grande en el momento de haber... Tengo un background súper largo en haber sido generalista y de ser HRVP y haber hecho un montón de cosas, pero en el momento de animarme a pasar a un centro de expertise, creo que eso para mí fue un quiebre y a mí me complementó un montón. O sea... es como que cuando vos manejaste todos los ejes que hay en People, como que te da una mirada mucho más holística y mucho más integral. Entonces, haberme animado y haber salido de la zona de confort, algo que lo venía haciendo hace mucho tiempo, para mí fue buenísimo. O sea, sería impensado pensar en mi yo actual sin haberme animado a dar ese salto en aquel momento. Impecable. Seba, tengo una consulta que es, ¿cuáles son aquellas buenas prácticas dentro de Pedido Ya que vos podrías compartirme que decís, esto es algo que hacemos bien y nos funciona bien? Los últimos años pusimos mucho foco en la estrategia de Early Talent. ¿Qué sería Early Talent? Programas de pasantías que atraviesan a todas las funciones que hay en Pella. Y no solamente es el programa de pasantías, nosotros le decimos pellantías, sino también hay un programa específico que se llama Mujeres en Tech. Okay. Y lo que estamos haciendo con ese programa es... estamos contratando chicas que están en los últimos años de sus carreras en tecnología para que tengan sus primeras experiencias profesionales en Pedido Ya. Como yo te decía hace un rato, en Pella hay un equipo de tecnología de un nivel altísimo y la verdad que es una escuela buenísima. Entonces, cuando yo te digo que estamos trabajando muy fuerte en todo lo que es pasantías más Mujeres en Tech, es como un semillero que vos estás plantando y te das cuenta que eso a futuro va a crecer un montón. Estás trayendo talento nuevo, personas que están empezando sus carreras. Yo lo veo tanto en cómo los estamos marcando a estas personas como su primera experiencia, lo que viven, porque lo que hablábamos hace un ratito de la cultura también nos atraviesa. Imagínate que justo tu primera experiencia profesional se ha Pedido Ya, con toda esa cultura que te conté. Creo que como primer paso está buenísimo. Y en paralelo contribuir a esto de que en carreras duras, si bien eso es algo que cambió mucho en los últimos años, pero todavía hay muchos desafíos respecto a lo que es género en carreras duras, bueno, ayudar en eso y decir, bueno, estamos generando un pipeline y una sucesión o un entry level de mujeres en tecnología y ayudando a que puedan acelerar sus carreras, para nosotros es un orgullo enorme. Está buenísimo. Bueno, Seba, te quería agradecer por acercarte, por ser parte de nuestro podcast y de haber compartido un poco tu experiencia, cómo miran la cultura de Pedido Ya y cómo crecieron por todos estos últimos años de la mano de su cultura, ¿no? Y compartir con nosotros un poquito de ese aprendizaje. No, excelente. Muchísimas gracias. Un placer. Gracias.